Buenos días, soy la doctora Ortiz de Mendívil, ejerzo como neuroradióloga en el Hospital Universitario HM Sanchina. El tema que voy a presentarles es la resonancia en la enfermedad metastásica del sistema nervioso central. La enfermedad metastásica del sistema nervioso central afecta de forma usual a la calota o al parénquima cerebral, aunque las metástasis también pueden localizarse en leptomeninges o paquimeninges a lo largo del neuroeje. Son los tumores intracraneales más frecuentes en adultos. Nos vamos a centrar en la evaluación de las metástasis cerebrales. De un 10 a un 35% de los pacientes con cáncer las desarrolla, aunque el 60-75% resultan asintomáticos. Los tumores que las desarrollan con más frecuencia son el pulmón, la mama y el melanoma, aunque muchos otros también pueden desarrollarlas. En cuanto a la distribución, se produce por vía hematógena arterial en un 80% de los casos a los hemisferios cerebrales y predominantemente al territorio de la arteria cerebral media. Por tanto, se localizan en las zonas de territorio frontera y también en la unión córtico-subcortical por ser una zona de cambio brusco de calibre vascular. La distribución que se origina vía venosa lo hace desde el plexo venoso prevertebral de Batson y que alcanza el plexo petroclival. Esto es típico de primarios pélvicos como el ovario, el endometrio o la próstata, aunque también de los gastrointestinales, y por ello estos tumores tienen una predisposición a una afectación infratentorial. Cuando tenemos una metástasis hemorrágica, podemos orientar al clínico hacia cuál puede ser el primario. Y para ello tenemos una regla memotécnica, come purito, donde CO nos debe recordar a coriocarcinoma, MEA melanoma, U de pulmón, R de riñón y T de tiroides. Las metástasis pueden ser intraxiales o extraxiales. En cuanto a la afectación leptomeningia, hay que saber diferenciar y debemos plasmarlo así en nuestros informes, la enfermedad aislada, que suele ocurrir por vía hematógena, es una diseminación por vía hematógena, y los implantes pueden localizarse tanto supra como infratentoriales, pero la supervivencia en estos casos puede llegar a ser larga, incluso de años, como en este caso, donde vemos una respuesta parcial inicial y una estabilidad, otra nueva reducción y, digamos, un control de la enfermedad a largo plazo. En estos casos no existe una carcinomatosis meningial. Hay que diferenciarlo, por tanto, de este otro escenario donde típicamente existe una afectación de fosa posterior, ya que la diseminación en la carcinomatosis se produce a través del líquido cefalorraquídeo y por tanto los implantes se localizan en las zonas más declives. ¿Qué vamos a encontrar y cómo vamos a saber diferenciar estas dos entidades? Bien, pues en la carcinomatosis lo típico es que tengamos unas captaciones lineales en los surcos o en las folias cerebelosas, pero además es frecuente que veamos también realce de los pares craneales. Además, se puede asociar una hidrocefalia reabsortiva. Y hay que tener en cuenta que para diagnosticar la afectación leptomeningia es muy útil la secuencia FLAIR con contraste y es más sensible que la secuencia STEO. ¿Y por qué tan importante? Porque este escenario tiene muy mal pronóstico, la carcinomatosis de semanas. En cuanto a la elección del tratamiento, ya sea radioterapia o cirugía, este va a depender de la localización, tamaño, número de lesiones, también del estado clínico del paciente y del tipo histológico, ya que algunos tumores como el renal o el melanoma son radioresistentes. La radioterapia holocraneal es un tratamiento paliativo que se reserva para pacientes con más de 10 metástasis. La radiocirugía intracraneal estereotáxica es una técnica no invasiva que permite emitir unas radiaciones. Es un sistema de haces de radiación convergente que permite liberar una alta dosis de radiación con gran precisión en un volumen pequeño. Esto ocurre en un solo tiempo y esta es la diferencia con la radioterapia fraccionada. Entonces, lo que nos permite es una alta tasa de control local de hasta 90% en el primer año y largo periodo de supervivencia libre de progresión con mucha menos toxicidad, evitando la toxicidad del holocráneo. Normalmente, clásicamente, se ha reservado para pacientes con hasta 2 metástasis, aunque cada vez son más las guías internacionales que abogan por tratar a pacientes con hasta 10 metástasis. La diferencia con la radioterapia fraccionada se establece en que esta se aplica en varias dosis y lo que hace es aplicar una dosis menor en varias fracciones. Lo que hacemos es mejorar el índice terapéutico, la tasa de reparación del tejido sano, la tolerancia, por tanto, y esta
técnica se emplea fundamentalmente en las lesiones grandes, de hasta 3 centímetros. Se emplea también en los lechos quirúrgicos y cuando son lesiones que están localizadas cerca de órganos sensibles, como por ejemplo la vía óptica. Es importante conocer qué es el volumen tumoral macroscópico, el GTV. El GTV es la delimitación del tumor que podemos ver en resonancia. Mientras que el volumen blanco clínico, el CTV, de las siglas en inglés, va a ser este GTV, lo que vemos en resonancia, con la infiltración microscópica. ¿Qué ocurre? Que en las metástasis esta infiltración microscópica se estima como nula, a diferencia de otros tumores como los primarios. Entonces el GTV en las metástasis es igual al CTV. ¿Y qué es el volumen blanco de planificación, el PTV? Pues esto es el volumen de prescripción de dosis. Entonces, normalmente en las metástasis va a ser cuando hacemos una radiocirugía, va a ser de 0 milímetros. Es decir, que no vamos a añadir ningún margen. Pero en la radioterapia fraccionada se puede añadir un margen de 1 milímetro. ¿Y por qué? Porque lo que queremos es vencer las incertidumbres internas y externas de la técnica, ya sea por el posicionado de paciente o por las incertidumbres de la propia técnica, con lo cual siempre tiene que ser en condiciones de estereotaxia, pero puede haber un pequeño margen de error, por eso se añade este milímetro. ¿Qué ocurre? Que si añadimos un margen mayor de 3 milímetros, esto está asociado a aparición de radionecrosis. Por eso es importante esta comunicación con nuestros oncólogos y hacer un buen análisis de cómo ha sido la planificación para entender qué es lo que ha ocurrido después. Al hablar de radioterapia tenemos que conocer dos efectos muy interesantes. Uno es el efecto abscopal, que está producido por la irradiación de un tumor sobre una metástasis a distancia, localizada fuera del campo de irradiación. Como vemos aquí, irradiamos este cáncer de pulmón y vemos que el paciente tenía 2 metástasis y como a los 2 meses, sin otro tratamiento, se produce una reducción de esta metástasis y una desaparición de la otra. Este es el efecto abscopal, es una respuesta fuera del campo de irradiación. Hay que diferenciarlo del efecto bystander, por el cual es un efecto de las células no irradiadas, esta es azul claro, como resultado de las señales que reciben de células irradiadas vecinas. En este caso vemos unas metástasis en un paciente que se tratan, este es la planificación de radioterapia, vemos cómo el tálamo no recibe dosis, no está tratada esta lesión y sin embargo al mes del tratamiento de las otras lesiones vemos cómo esta lesión responde. Esto es un efecto bystander. En cuanto a la resonancia en las metástasis cerebrales, es esencial en el diagnóstico y manejo de las mismas. El protocolo suele incluir secuencias sagital T1, axiales o coronales T2, secuencias FLAIR, difusión y un 3D T1 con contraste. El añadir una secuencia precontraste, un T1 precontraste, ya sea 3D o no, puede ser útil para delimitar la hemorragia y diferenciarla del tejido captante. Vemos aquí un T1 sin contraste, donde vemos muy bien la hemorragia y cómo al poner contraste diferenciamos bien este tejido captante del componente hemorrágico. Los controles se deben hacer cada 3 meses. También es útil conocer que podemos aplicar la técnica MIP, como hacemos en los cánceres, en los tórax, en los estudios de pulmón, para detectar las lesiones de pequeño tamaño. La reconstrucción 3D-T1 con técnica MIP con un grosor de 4 o 5 milímetros permite detectar muy bien las lesiones pequeñas. En cuanto a la resonancia posquirúrgica, esta sí que va a necesitar siempre una secuencia 3D-T1 previo al contraste para detectar estos pequeños restos tumorales. Aquí vemos una metástasis con un componente necrótico quístico importante y después de la cirugía vemos que en la secuencia 3D-T1 no hay restos hemorrágicos y que tras administración de contraste no vemos ningún realce, por tanto no hay resto tumoral y esta secuencia es muy importante en este estudio posquirúrgico. ¿Cuándo se debe hacer este estudio? Bien, pues en las primeras 72 horas, pero de preferencia en las primeras 48, para evitar precisamente las captaciones inflamatorias que ocurren después de la cirugía. Otra secuencia que es vital en la resonancia posquirúrgica es la secuencia de la difusión. Es importante para delimitar el infarto posquirúrgico. ¿Qué ocurre? Que en la segunda resonancia, después de esta que hemos hecho posquirúrgica, esta zona de isquemia va a realzar y puede interpretarse como una recidiva tumoral. Si no tuviéramos la primera resonancia posquirúrgica, no sabríamos que eso es isquemia. Por tanto, es muy importante esta resonancia posquirúrgica por ello.
Otra secuencia que puede ser importante en el diagnóstico es la susceptibilidad magnética. Y aquí presentamos este caso donde vemos una lesión que se interpreta como una metástasis, pero, ojo, se hace esta susceptibilidad, vemos esta apariencia y nos planteamos que esto podría ser una anomalía de desarrollo con una telangiectasia capilar asociada y, de hecho, no se radió. Y a lo largo del tiempo hemos visto que a lo largo de los años esta lesión se ha mantenido igual sin tratamiento, por tanto, pues efectivamente no es una metástasis. Y para estas lesiones también el ver una susceptibilidad elevada nos debe hacer pensar que hay lesiones vasculares captantes que a veces se confunden con metástasis. En cuanto a la monitorización de respuesta, a lo largo de los años han ido surgiendo escalas de evaluación de respuesta y el grupo RANO presenta unos criterios de respuesta a las metástasis cerebrales, intentando unificar estos criterios. Tienen algunas semejanzas, de forma que el RECIST-1 y el RECIST 1.1, junto con los RANO, determinan necesaria una reducción de tamaño del 30% en el diámetro mayor para considerar una respuesta parcial. Los RANO permiten evaluar hasta 5 lesiones diana. En cuanto a la progresión, determinan que hace falta un crecimiento de un 20% en el tamaño del diámetro mayor o en la suma de las lesiones, ¿de acuerdo? O bien la aparición de nuevas lesiones para establecer esa progresión. Pero además los RANO incorporan la valoración del tratamiento con esteroides, que debe estar estable o en descenso, y los síntomas de la misma manera deben estar estables o en descenso para considerar una respuesta. De forma que aquí, por ejemplo, presentamos un caso donde tenemos una respuesta parcial. Existe una reducción de tamaño del diámetro mayor del 30%, concretamente en este caso hay una reducción del 48% en el diámetro, y esta reducción mayor del 30% equivale a una reducción en volumen del 65%. Se debe mantener por 4 semanas y con una clínica y unos corticoides estables o en descenso, y siempre que no haya nuevas lesiones para considerar esta respuesta. Bien, la respuesta completa será la desaparición completa de la lesión, como vemos en este caso, en las mismas condiciones, también mantenida por 4 semanas. Y en cuanto a la progresión, como decíamos, es un incremento del 20% en el diámetro mayor, que ocurría aquí en esta imagen ya a los 6 meses, ya aparecía este crecimiento mayor, que luego se confirma a lo largo del tiempo que la progresión pues, se sigue produciendo. Pero para esta progresión, al menos una de las lesiones debe crecer 5 milímetros para poder considerarla. ¿Cuáles son las debilidades de los criterios RANO? Pues bien, no permite evaluar las lesiones quísticas o necróticas. Aquí vemos una quística o una necrótica, estas no son medibles y tampoco permite valorar las lesiones durales. No obstante, esto nos parece una debilidad, puesto que parece razonable poder, como en este caso, que es una lesión dural, vemos claramente que hay una progresión, no nos supone ninguna duda y, sin embargo, por RANO no podríamos elegir esta lesión como lesión diana. Los RANO hay que recordar que están diseñados para evaluar ensayos clínicos con tratamiento sistémico. No es útil cuando sospechamos cambios inflamatorios post-radioterapia o inmunoterapia. No están hechos para evaluar tratamientos como la radioterapia o en general. Para la inmuno sí, y de hecho son un poquito especiales. ¿Qué nos dicen los RANO en estos casos? Que empleemos otras secuencias cuando haya un crecimiento antes de determinar una progresión, porque pueden ser cambios inflamatorios, y que empleemos secuencias avanzadas de resonancia o bien el PET. Para la inmunoterapia, como decíamos, también existen unos criterios que son los IRRANO, y la diferencia que hay que tener en cuenta y acordarse de ella es que para determinar un crecimiento, si no hay empeoramiento clínico, vamos a esperar 6 meses tras el inicio de tratamiento para determinar la progresión. En los otros casos eran 4 semanas, aquí van a ser 6 meses. Esto es importante, los RANO no nos son muy útiles para evaluar los cambios inflamatorios. ¿Y qué son estos cambios inflamatorios post-tratamiento? Pues bien, es la pseudoprogresión. Y esto es un crecimiento transitorio por cambios inflamatorios asociados a radioterapia o inmunoterapia. En un 10% de los casos, después del tratamiento de radioterapia, se produce este tipo de crecimiento. O sea, que no es un evento desdeñable. Es responsable de 2/3 de los crecimientos, además.
cuando ocurre en los primeros 3 meses normalmente, pero casi siempre antes de los 6 meses. Y puede ir asociado esta pseudoprogresión al signo de la nube inflamatoria. Este signo se describe como un realce de tipo algodonoso, como vemos aquí, alrededor de la metástasis. Esta sería la metástasis, este es el realce. Suele ser focal, no rodea por completo la metástasis y tiene una intensidad mayor. Y los márgenes están difuminados como si fuera una nube, como un algodón. Este signo de la nube inflamatoria puede asociarse a la pseudoprogresión. Aquí vemos otro caso donde vemos estos márgenes difuminados, algodonosos, alrededor de la metástasis. Y aquí vemos otro caso, un caso donde después de la radiocirugía la lesión crece, pero a expensas de esta nube inflamatoria, y vemos cómo después se produce una reducción. Por tanto, hay una pseudoprogresión asociada al signo de la nube. Y aquí vemos de nuevo un crecimiento inicial de la lesión después de tratamiento, con aparición del signo de la nube y reducción de tamaño posterior. Pero este signo de la nube inflamatoria lo que interpretamos es que se debe a un infiltrado inflamatorio que puede aparecer después de la radio y a veces están incluso antes del tratamiento en las metástasis no tratadas. Pero no siempre se asocia este infiltrado inflamatorio a una buena respuesta. Y volvemos al caso previo, donde esta lesión dural vemos como tras el tratamiento aparece también el signo de la nube inflamatoria y, sin embargo, en este caso va asociado a una progresión. La radionecrosis es otro fenómeno inflamatorio que se produce después del tratamiento con radioterapia, de un 3 a un 24% de los casos. Histológicamente es una necrosis coagulativa que vemos aquí, rodeada de un infiltrado inflamatorio y están a su vez delimitados por una gliosis y desmielinización en la periferia. Las histologías que se asocian a esta radionecrosis con más frecuencia son la renal, el adenocarcinoma de pulmón, el cáncer de mama ER2 y el melanoma BRAF V600. Estas histologías muestran con más frecuencia radionecrosis. El efecto de la radiación es volumen y dosis dependiente, de forma que a mayor volumen, mayor riesgo de radionecrosis y a mayor dosis también. Por esto es importante analizar nuestros estudios, las resonancias de nuestros pacientes, sabiendo bien qué dosis y qué volúmenes se han tratado. El riesgo tras radiocirugía es del 3%. Si hay un holocráneo previo, será del 4%. Cuando estos tratamientos son concurrentes, será del 8%. Y cuando hay una reirradiación, es decir, cuando hay una radiocirugía previa, el riesgo aumenta hasta un 20% en el primer año. Además de estos factores de riesgo, también tenemos el PTV, el volumen blanco de planificación, el volumen de prescripción de dosis y el volumen de tejido sano que recibe 10-12 Grays. ¿Cuándo ocurre la radionecrosis? A diferencia de la pseudoprogresión, que ocurre en los primeros 3 meses habitualmente, la radionecrosis debemos esperarla a partir de los 6 meses, no antes, y siempre, casi siempre en los primeros 2 años, aunque hay casos descritos hasta muchos años después. Además, otro dato importante cuando debemos sospechar la radionecrosis es cuando se produce un crecimiento rápido y exponencial. Digamos que con un exponente de crecimiento mayor incluso al de la recurrencia tumoral. ¿Qué quiere decir esto? Fijaros aquí la curva como asciende, como el exponente beta de crecimiento es mayor en la radionecrosis que en la enfermedad, en la progresión de la enfermedad. Esto es una recurrencia tumoral. Es decir, que cuando vemos un crecimiento muy exponencial, muy brusco de un tumor, hay que pensar en una radionecrosis. Y este crecimiento no tenemos que asustarnos si vemos que la lesión sigue creciendo. Puede llegar a crecer hasta 15 meses después de iniciarse la radionecrosis y después estabilizarse o incluso reducir de tamaño. Entonces, nos tenemos que acordar que no hay que asustarse si vemos que nuestra lesión sigue creciendo a lo largo de los meses. Aquí presentamos una radionecrosis y vemos que es un tejido desestructurado, sin una clara masa definida. Vemos que no hay una clara masa en las secuencias T2 o en la secuencia FLER. Muestra estos pequeños focos hipointensos que corresponden con calcio o con restos de hemosiderina. Y nos tenemos que acordar de la radionecrosis cuando vemos este tejido desestructurado que parece un pimiento cortado o también se ha descrito como pompas de jabón, como queso suizo. Y otro dato importante que tenemos que recordar es que puede acompañarse del signo del anillo incompleto.
¿Y qué es esto? Pues bien, las radionecrosis a veces pueden abrirse al espacio, a la pared ventricular o la superficie pial, y normalmente cuando ocurre esto se produce un realce del anillo incompleto. Vemos que no se cierra el anillo en estos casos, no se cierra por aquí. Está abierta la superficie ventricular en ambos casos. Esto es característico, pues podría ocurrir, aunque no está claro por qué ocurre, podría ser causa de la desmielinización, como ocurre en las esclerosis múltiples, estos realces en anillo. Y además de este signo que nos puede ayudar a reconocer la radionecrosis, también tenemos que recordar que las radionecrosis, los focos, pueden aparecer superando límites anatómicos. Aquí vemos dos lesiones en ambos tálamos que no estaban en contigüidad, y tenemos una tercera lesión en el cuerpo calloso. Puede haber una transgresión de límites anatómicos, por ejemplo, como la hoz interhemisférica también. La localización más frecuente es la frontal, seguida de la periventricular y del cuerpo calloso, y recordemos que el tronco del encéfalo es poco frecuente debido a que es más resistente a la radiación. Como sabemos, las secuencias de resonancia avanzadas pueden ser útiles para diferenciar para ayudarnos a entender estos procesos inflamatorios que ocurren después de la radioterapia. La difusión, por ejemplo, va a ser de gran utilidad, además también en el diagnóstico inicial, cuando vemos múltiples lesiones, ya que podemos pensar que lesiones con captación anular pueden ser abscesos o metástasis. Para ello, la difusión, si vemos que en el centro, en el componente necrótico, vemos una restricción, debemos pensar que es un absceso con contenido purulento, que es el que restringe. Mientras que si la restricción, como en este caso aparece en la periferia, en un realce anular, vamos a pensar que se trata de una metástasis. Con lo cual, en este caso, tenemos una metástasis y vemos cómo la difusión nos ayuda a evaluar la respuesta. En los dos casos vemos, en este caso vemos cómo disminuye en la secuencia T1 el tamaño de la lesión y vemos cómo desaparece la restricción. Además, como ya hemos dicho, la difusión es muy útil en el estudio postquirúrgico, precisamente porque nos permite identificar las áreas de isquemia. Por tanto, restricción útil para el diagnóstico inicial, para el estudio postquirúrgico y para la evaluación de respuesta. ¿En qué pacientes? Pues en los pacientes donde tenemos tumores que van a restringir en la forma inicial. Son los tumores de pulmón, ya sean microcíticos o no microcíticos, los tumores de mama, de colon o el testículo. Y tener en cuenta que una reducción de esta restricción nos va a permitir establecer una respuesta favorable. En cuanto a la recurrencia, aquí vemos un caso donde tenemos una lesión con captación anular que muestra restricción y edema a su alrededor. Tras el tratamiento con radiocirugía disminuye de tamaño, disminuye el área de restricción y el edema, pero al cabo de 4 meses la lesión crece y vemos cómo de nuevo persiste la recurrencia. Si hay una persistencia de la restricción, ¿de acuerdo? Si hay una persistencia de la restricción, hay que pensar que eso es, hay que pensar en una recurrencia o progresión de la enfermedad. Pero no debemos olvidar que las radionecrosis en fase subaguda pueden mostrar restricción central. Por ello también son útiles estas secuencias de difusión para evaluar la radionecrosis. Aquí presentamos un caso, vemos un paciente con una gran metástasis que se opera, se radia el lecho quirúrgico y posteriormente el paciente muestra múltiples lesiones, por lo que se trata con un holocráneo. Y unos meses después, 5 meses después concretamente, aparece una lesión que vemos aquí, esta pequeña lesión. Por tanto, este paciente ha recibido una radiocirugía, una radioterapia holocraneal del lecho, un holocráneo y posteriormente una radiocirugía de esta pequeña lesión. ¿Qué ocurre a los 8 meses? Y fijémonos que es después de 6 meses, pues aparece una lesión que muestra un crecimiento exponencial. Claramente hay un crecimiento salvaje desde este pequeño punto a lo que estamos viendo. Un crecimiento muy brusco porque enseguida vemos esta lesión así de grande, con un extenso edema, con pequeños focos hipointensos, una lesión irregular, que además muestra una restricción del componente necrótico, es decir, que el componente central restringe. Esto es típico de la radionecrosis. Vemos cómo además tiene un bajo valor de ADC. ¿Qué ocurre? A los 10 meses vemos cómo esta lesión ha disminuido de tamaño, pero además ha disminuido también
la restricción en difusión ha disminuido el edema, el realce, puesto que en este caso teníamos un realce, pero en este otro caso, ya pasado un tiempo, vemos que el realce ha desaparecido y toda la hiperintensidad que se ve con contraste, ya la vemos antes del contraste, corresponde con calcios y restos de productos de la degradación de la hemoglobina. Por tanto, recordemos restricción en el centro, también hay que pensar en necrosis coagulativa si se ha tratado con radioterapia. La perfusión es una secuencia que también nos ayuda para evaluar este tipo de lesiones. Nos permite diferenciar, hacer un diagnóstico diferencial con el glioma de alto grado, pues estos gliomas, al tener infiltración alrededor del área captante, van a aumentar el volumen sanguíneo cerebral relativo. Puede estar aumentado en las zonas de infiltración no captante. Esto no ocurre en las metástasis y por eso la perfusión puede ser útil en el diagnóstico inicial para diferenciar estas dos entidades. Además, el grupo de Barajas establece unos puntos de corte que pueden ayudarnos a determinar si se trata de una recurrencia tumoral o de una radionecrosis. Para ello, refiere que cuando se produce un volumen, cuando vemos un volumen sanguíneo cerebral relativo mayor de 1,54 hay que pensar en recurrencia, mientras que si es inferior a 1,35 habría que plantearse que se trata de una radionecrosis. Además del volumen sanguíneo cerebral relativo, que es el área bajo la curva, también evalúan el porcentaje de recuperación de la curva. Y es que vemos que al administrar contraste se produce una caída de la señal en la secuencia estereoseco de gradiente que después debe recuperarse. Pero cuando hay un extravasado del contraste por rotura de la barrera hematoencefálica, el contraste se extravasa y no hay lavado del tejido. Por tanto, hay una pérdida de la recuperación de la curva. En este caso, la pérdida es de un 30%, más o menos, con lo cual tenemos que sospechar que es una recurrencia tumoral. Cuando esta recuperación es mayor del 76%, pensaremos en una radionecrosis. Pero además tenemos que tener en cuenta que la perfusión T2 va a ser de utilidad especialmente para los tejidos sólidos. Vemos aquí cómo el componente sólido de esta metástasis muestra un gran aumento del volumen sanguíneo cerebral relativo, mientras que en el componente quístico este aumento, aunque podemos verlo, puede ser bastante más complicado de delimitar. Por tanto, en la recurrencia de las lesiones quísticas nos puede ser difícil también evaluar la perfusión. Además, también tenemos la perfusión dinámica, perfusión T1, que valora unas constantes como son K-trans, que es una constante de transferencia que hace referencia a la permeabilidad del vaso. Tenemos también el volumen intersticial y la constante de retorno del intersticio capilar, que es KEP, que se relacionan mediante esta fórmula, donde el volumen intersticial es igual al K-trans dividido por el KEP. ¿Cómo analizamos las curvas? Pues bien, normalmente en el tejido tumoral lo que vemos es un rápido realce adquiriendo un porcentaje de la intensidad de señal muy alto, del 80% en 30 segundos, muy rápido, y después un lavado por una reducción de este realce por lavado rápido. Esta es la curva típica de un tejido tumoral, a diferencia de cambios inflamatorios, donde veremos una intensidad de realce menor de forma inicial, menos intenso y no tan rápido, y después un lento crecimiento de la curva, un crecimiento que va aumentando la curva progresivamente. En cuanto a la espectroscopia, es otra técnica que puede ser de utilidad. Tenemos que saber que las metástasis muestran niveles elevados de colina, lactato y lípidos, como vemos en este caso, y que el N-acetilaspartato está ausente al carecer de neuronas. El espectro multivoxel puede ser de utilidad para diferenciar el glioma de alto grado de las metástasis, porque al igual que con la perfusión T2, podemos determinar esta infiltración peritumoral viendo el espectro alrededor del área captante. La recurrencia va a mostrar un elevado ratio colina-creatina y también un elevado ratio colina-N-acetilaspartato. Pero cuidado, porque las radionecrosis también pueden tener en fase aguda y subaguda un aspecto agresivo en el espectro.
Y de hecho vemos en este caso, es una radionecrosis y vemos cómo muestra un gran pico de colina creatina y de colina acetilespartato, muy importante, así como un pico de lípidos como es normal por la necrosis. Por tanto, cuidado con la evaluación del espectro en las radionecrosis en la fase aguda. ¿Y qué ocurre con la perfusión? Pues ocurre lo mismo. En las fases agudas podemos tener un aumento del volumen sanguíneo cerebral relativo por el componente inflamatorio asociado a la radionecrosis, que puede ser mayor a los valores que mostraba Barajas, es decir, pues, en este caso eran 2,53. Entonces, cuidado con la perfusión y la espectroscopia para evaluar radionecrosis, sobre todo cuando están en el momento más agudo. Aquí mostramos un caso donde vamos a ver esta lesión que a los 10 meses muestra un crecimiento. ¿Qué es lo que observamos con la perfusión? Vemos que hay un aumento del volumen sanguíneo cerebral relativo muy elevado. Vemos cómo, aquí el área de la curva es muy importante, cómo la recuperación de la curva también, aunque no la llegamos a dibujar del todo, pero bueno, vemos que la recuperación alcanza el 50%, no más. Se trata, por tanto, de una imagen sospechosa de recurrencia a priori. Y vemos que en el espectro, sin embargo, tenemos un gran pico de lípidos, pero no tenemos un gran pico de colina, ni tampoco un ratio colina-acetilespartato elevado. Por tanto, hay un poco criterios contradictorios para esta evaluación. ¿Qué nos aporta la difusión? Vemos que la lesión inicial restringía, con lo cual esperamos que la recurrencia también lo haga en la periferia, y vemos que efectivamente en la periferia tenemos una restricción. Esto nos hace pensar que se trata de una recurrencia. Tenemos bastante edema, esto no nos ayuda mucho, podríamos pensar que hay cambios inflamatorios asociados. Y nos vamos a fijar entonces en las secuencias morfológicas. ¿Tenemos un tejido desestructurado? No, tenemos una lesión que claramente es una lesión, es una pequeña masa, pero vemos esta masa, no es un tejido desestructurado, y vemos que se parece mucho a la lesión original. Por tanto, en este caso sí que nos pareció que se trataba de una progresión y así lo fue. Efectivamente se operó y había un componente de radionecrosis menor y fundamentalmente un gran componente tumoral. No hay que... otra cosa que quería recordar es que una vez que tratamos las lesiones, a veces desaparecen, pero hay veces que dejan lesiones residuales. Y estas lesiones residuales tras el tratamiento pueden ser quísticas o incluso con pequeñas formaciones nodulares, esto siendo mucho menos frecuente. Aquí mostramos un caso, vemos como a los 3 meses se ha producido una respuesta parcial. Podemos pensar que es parcial, pero vemos que tras 12 meses sigue exactamente igual y posiblemente ya se trate de una imagen quística residual, ya que este fino realce ya se veía en la secuencia T1 precontraste. Y aquí mostramos otro caso que tras tratamiento vemos como a los 5 meses la lesión ha desaparecido. Al cabo de un año aparecen pequeños focos nodulares y estos pequeños focos nodulares que al principio nos asustaron mucho, pensamos que se trataba de un inicio de recurrencia, vemos como a lo largo de 4 años se mantienen exactamente igual, es decir, que no ha habido variaciones, por tanto interpretamos que es una lesión residual. Simplemente reseñar que esta lesión tenía un pequeño componente probablemente inflamatorio asociado de forma naif, es decir, antes de tratarse esta metástasis, que es lo que llamamos la nube inflamatoria. En cuanto al PET, también es de utilidad para evaluar estos casos complejos. Podemos usar aminoácidos como la glucosa, radiofármacos como la glucosa o los aminoácidos, ya sea metionina, DOPA o FET, que es la fluoroetiltirosina. Permiten ayudar para diferenciar recurrencia de cambios relacionados con el tratamiento. Y vemos aquí este caso, tenemos una metástasis inicial que se trata con radioterapia. Ya a los 16 meses vemos este crecimiento exponencial de la lesión inicial. Vemos que, sin embargo, asocia escaso edema y el componente necrótico tiene una restricción central en la difusión, pero hay una zona que nos restringe posterior. Esta zona que restringe en el centro muestra un bajo valor de ADEZ. Vemos que esa zona que no restringía coincide con un aumento del volumen sanguíneo cerebral relativo
y que además coincide con una captación del radiofármaco en el PET-DOPA, que es igual a la del cuerpo estriado y por tanto se considera como un componente tumoral. Vemos que, sin embargo, la lesión predominantemente es necrótica. Esta zona podría ser la zona de radionecrosis y está un componente tumoral. Como el componente tumoral es menor, se decide hacer seguimiento y vemos como al cabo de 10 meses la lesión no ha mostrado crecimiento y 10 meses más allá la lesión ha reducido de tamaño. Bueno, pues efectivamente se trataba de una radionecrosis y hay que saber que las radionecrosis inicialmente pueden contener células tumorales y de hecho así lo muestran las histologías cuando se intervienen. El porcentaje de células tumorales es variable y probablemente decrece progresivamente porque el microambiente celular que necesita la recurrencia se degrada, la radionecrosis destruye, produce una destrucción, un daño vascular y glial. Por tanto, es difícil que en una radionecrosis pueda crecer ese resto tumoral, si es que lo hay. Por eso el seguimiento en estos casos, si la clínica del paciente lo permite, puede ser de gran utilidad. Y ya para finalizar, vamos a concluir recordando la importancia de la secuencia MIP para detectar las pequeñas lesiones, recordando la importancia de realizar la resonancia postquirúrgica en las primeras 72 horas y de preferencia en las primeras 48 para evitar captaciones inflamatorias que dificulten la detección del resto tumoral. Recordemos que todavía en algunos centros tienen miedo a meter a pacientes con grapas en la resonancia, no hay ningún problema por hacer, se hacen siempre con grapas, no hay ningún problema por hacer los pacientes en las primeras 48 horas de cara a los clips o grapas de la herida quirúrgica. Recordemos también que un crecimiento precoz tras radioterapia suele estar relacionado con cambios inflamatorios post-tratamiento, es decir, con la pseudoprogresión, y que el signo de la nube inflamatoria, que se interpreta como un infiltrado inflamatorio, que puede asociarse a la pseudoprogresión, y que las radionecrosis deben sospecharse cuando haya un crecimiento rápido y exponencial a partir de los 6 meses de la radioterapia, y especialmente si se acompaña del signo del anillo incompleto, este realce en C abierto a la superficie ventricular o pilar, que inicialmente, cuidado con la radionecrosis, puede tener unas características en perfusión y espectroscopia agresivas, ¿de acuerdo? Pero que las características morfológicas, realce irregular, con un extenso edema vasogénico y una restricción central en difusión, nos van a ayudar para determinar que se trata de una radionecrosis. En muchas ocasiones, recordemos que las lesiones son mixtas y las radionecrosis pueden contener un componente de células tumorales, pero que puede decrecer con el tiempo y que antes de determinar una progresión es importante valorar los casos en un comité multidisciplinar para conocer bien las dosis recibidas y que ante cualquier duda el control estrecho suele ser la mejor opción porque evita un manejo agresivo innecesario como una cirugía o una irradiación. Muchas gracias por su atención. Un saludo.